Bueno, muy buenas noches, Cosa de Negros, una nueva columna de fotografía. Hoy queremos acompañar una nueva apertura del FELIFA, que llega a su edición número 19, el Festival de Fotografía y de Libros. Bueno, un festival, una fiesta, un lugar para encontrarnos. La edición número 19, ya vamos como muchísimos años de encuentros, un festival que ha ido creciendo, que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. En esta edición se realiza en el CCK, en el ex CCK, a partir de mañana jueves y hasta el domingo, con una gran programación, distintas actividades. Se pueden consultar en la página del festival, felifa.com.ar, también en la página del Centro Cultural. El festival principalmente propone celebrar el fotolibro, ¿no? Algo que, bueno, habitualmente reseñamos en este espacio, en esta columna, la fotografía circulando en la materialidad del fotolibro, que siempre decimos que pareciera ser que es el formato por excelencia de la contemporaneidad para comunicar relatos visuales. Todos vamos a la lectura del fotolibro un poco a contrapelo de la digitalización de la imagen, ¿no? Pareciera ser que a pesar de que la fotografía es sumamente accesible a partir de redes sociales y demás, también necesitamos insistir en el papel, ¿no? Y este festival viene a celebrar y a reunir justamente eso, el fotolibro como objeto, como producto, como lugar de narración, ¿no? De la narrativa de la fotografía, pero también de una fotografía que también en la actualidad empieza a necesitar convivir con otros lenguajes, ¿no? No es solo ya el relato fotográfico, sino que es la fotografía junto a la palabra, la fotografía y la poesía, relatos más abiertos, lo performático en relación a la fotografía. Así que bueno, todo eso va a empezar a suceder a partir de mañana jueves y hasta el domingo 19. Los invitamos a visitar la agenda, a participar de los distintos talleres que van a haber, a visitar la feria misma de libros, que en alguna medida siempre decimos que se podría pensar como en relación a la FED, ¿no? Que también es una feria de libros independientes, que ha ido creciendo muy fuertemente con los años, que se han ido sumando nuevos sellos editoriales. Bueno, también en el FELIFA tenemos la posibilidad de encontrarnos cara a cara con los editores, de recorrer y visitar y comprar, ¿por qué no?, distintos fotolibros y de compartir, ¿no? Se celebra como el encuentro con el otro. Total. Así que bueno. Además que 19 ediciones, ¿no? El sostenimiento, eso es un montón. Es un montón Son y muchos me años. acuerdo de las primeras ediciones, que eran mucho más chiquitas, estaban buenísimas por supuesto, pero fue, bueno, creciendo, ampliándose, comunicándose el FELIFA con otros festivales que van sucediendo en otras latitudes, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, y es maravilloso e impresionante todo lo que ha sucedido y todo lo que va posibilitando la participación y la acción del festival. Aparte de la agenda, el festival es muy conocido porque tiene 2 premios. Uno de ellos es el premio internacional, ¿no? En donde digamos, los fotolibros que se presentan son fotolibros que ya están publicados, y hay un segundo premio que es el premio publicación, La Luminosa, en donde se presentan maquetas de fotolibros que ya están realizados, que ya están en alguna medida, bueno, listos para entrar en imprenta, pero que todavía no han sido publicados. Claro. Entonces, en ese premio, aquel libro ganador es aquel que en el año próximo el sello La Luminosa va justamente a publicar. Bueno, tuve la suerte en esta edición también de participar en la realización de las entrevistas de este premio, del premio La Publicación La Luminosa. Todas las entrevistas de esas maquetas, esos diálogos con los autores están disponibles en el canal del festival, que está buenísimo, digamos, ¿no? Para conocer, quizás para todos aquellos oyentes que no están en Buenos Aires y que tienen ganas de ver cuáles son esas maquetas seleccionadas, pueden ahí servirse de las redes y del canal del festival. Y bueno, yo tenía ganas de compartir una de las tantas producciones que va a estar presentándose mañana en el festival, que es un corto documental realizado por Juan Pablo Tristán, que se llama La materia del tiempo, ¿no? Intangible. La materia del tiempo es entonces un documental realizado por Juan Pablo Tristán para esta edición del festival.
Pipi, como le decimos a Juan Pablo, ha realizado también otros contenidos audiovisuales en otras de las ediciones. Y en este caso lo que nos trae es, bueno, la reflexión sobre el archivo fotográfico, ¿no? Bueno, ¿qué es un archivo fotográfico? ¿Dónde se guardan los archivos fotográficos? ¿Quiénes lo hacen? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se catalogan los archivos? Bueno, alrededor de todas estas preguntas, Juan Pablo va a realizar un corto documental en las instalaciones justamente del CCK, bueno, que son es un edificio emblemático, súper importante, ¿no? Entonces tenemos ahí la colaboración de Romina Resucha, que es una fotógrafa, escritora e investigadora, que va a ir recorriendo el edificio y va a ir, bueno, acercándonos a algunas de estas preguntas sobre el archivo fotográfico, y posteriormente lo que hace Juan Pablo es visitar, entrevistar a tres archivos, tres guardadores o guardadoras o archivistas de distintos archivos que son muy distintos entre sí, pero que tienen en alguna medida algo en común, ¿no? Y es que son personas, sujetos físicos, individuos que por diferentes razones llegaron, accedieron a archivos fotográficos que tienen una gran implicancia en la noción social de la fotografía. Así que bueno, si les parece, vemos un adelanto del docu, La materia del tiempo, que casi se me escapa, ¿no? Hace un momento, y después comentamos un poquito como el tiempo que se nos escapa. sobre estos tres archivos. El archivo excede su condición funeraria y en él pueden producirse formas de vida y permutaciones somáticas, capaces de desafiar la tajante división entre vivir y morir. Inclinadas a emancipar la coincidencia entre el fin material del autor y el cese de su escritura. La autoría, el cuerpo y la obra pueden continuarse luego de perecer. La autoría, el cuerpo y la obra pueden continuarse desde el más allá. ¿Cómo opera ese tránsito? ¿Cómo la escritura se materializa? Es decir, se hace materia después de la muerte. Bueno, vimos entonces ahí, estábamos escuchando las palabras, la voz de Romina Resuche, recorriendo, como decíamos hace un momento, ese gran edificio que también alberga gran parte de nuestra historia, trayéndonos algunas aproximaciones, algunas reflexiones sobre la noción del archivo fotográfico, y a medida que va avanzando este contenido, este corto documental, nos vamos aproximando a distintos proyectos. El primero de ellos es una investigación que hace Darío Schwartzheim, un proyecto que lleva por título La línea imaginaria. Es en este caso un fotolibro el que vamos a visitar, el que vamos a comentar o el que se va a comentar en el documental, La materia del tiempo. El primer testimonio entonces es de Darío, y lo que hace Darío es acceder, visitar un archivo fotográfico producido hacia fines del 1800 y principios del 1900, placas de vidrio que son tomadas a medida que se va realizando la demarcación de la frontera entre Argentina y Chile. Wow. Entonces, bueno, acá está esto que decía hace un momento, ¿no? Esos archivos fotográficos que son guardados o visitados o puestos en valor por un sujeto, por un individuo, en este caso Darío, pero bueno, que todo el tiempo nos invitan a reflexionar sobre podríamos pensar el ser nacional, la identidad, nuestro país, ¿no? ¿Quiénes somos? A partir de estas memorias fotográficas, claro, ¿no? Bueno, este archivo fotográfico Darío lo toma en pandemia, bueno, en un momento muy especial, ¿no? La pandemia, ese tiempo que tuvimos todos y que cada uno fue, bueno, aprovechando, sobreviviendo como pudo. Darío tuvo ahí ese encuentro con este material, fue visitando este material, se iba dando cuenta que le interesaban imágenes que en alguna medida formaban parte de un archivo, pero que eran como las fotografías
que no habían sido atendidas o que habían sido descartadas o que habían sido separadas porque tenían ciertos errores técnicos, y empieza a darse cuenta que una manera de ir organizando ese archivo es a partir de la catalogación de los errores fotográficos, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, hace como toda una indagación, una visita, un orden sobre ese archivo, y todo ese bagaje, todo ese viaje, podríamos pensar, da como fruto el fotolibro La Línea Imaginaria, que fue publicado creo que a fines del año pasado o principios de este año por el sello editorial Asunción Editora, dirigido por Agustina Triquel, en una materialidad que es muy bonita, que nos propone algo que de alguna manera también vuelve a visitar la noción del error, porque en la compaginación aparecen dobles en donde conviven dos imágenes que no conforman una sola imagen, y a partir de que uno desarma el libro puede encontrarse con la totalidad de esas placas de vidrio, ¿no? No. Entonces, bueno, este es uno de los libros que podemos encontrar en el festival y que también podemos, bueno, escuchar la voz de Darío en el documental La Materia del Tiempo. Ahí tenemos estas dobles páginas que comentaba hace un momento, que parecen también como una especie de nuevo error fotográfico, pero que sin embargo tienen como un sentido visual, cierto equilibrio estético, ¿no? Y a medida que uno desarma estos pliegos, se va encontrando con la totalidad de la imagen. Y a la vez también, bueno, se rompe la linealidad propia de la lectura de un libro al desarmar el libro, ¿no? Es un libro que propone un juego de lectura, que es el mismo juego que en alguna medida hace Darío al visitar el archivo y al rescatar ciertas imágenes que para él tienen algún sentido particular. Qué locura igual esas fotos, ¿no? Son increíbles las imágenes. Marcando los límites. Es extraordinario. Argentina y Chile. Bueno, ahora esa parte seguramente va a ser entre Chile y Estados Unidos, ¿no? A ver qué. Bueno, es muy interesante también ahí pensar la función del archivo, ¿no? ¿Para qué visitamos un archivo? ¿Qué sentido hace un archivo? Siempre mirado desde el presente, ¿no? Claro. Y esto es interesante en el trabajo que hace Darío, cuando él dice: catalogo los archivos a partir de algunas pautas estéticas que fueron valorizadas a lo largo del siglo XX por distintos movimientos, por ejemplo, de vanguardia, ¿no? Entonces, él dice que hay imágenes que parecen rayogramas, dice que hay imágenes donde se superponen las distintas imágenes como superposición de imágenes, como aludiendo a cierta fantasmagoría o imágenes que evocan a la noción surrealista, ¿no? Bueno, es muy interesante esto, ¿no? Mirar el archivo desde el presente para encontrar un sentido, que solo es posible darlo a partir del tiempo presente. Claro. Pero también podríamos pensar proyectándonos hacia un futuro posible, ¿no? El segundo proyecto visitado en el documental forma parte de ese archivo fotográfico denominado Memorias de la Espera, que hemos reseñado en algún momento en la columna de fotografía. Memorias de la Espera es un trabajo extraordinario que llevan adelante dos fotógrafos, dos fotoreporteros, Martín Felipe y Diego Sanstede. Es un archivo fotográfico que tiene varias aristas. Ahora enseguida vamos a compartir algunas de las imágenes de Memorias de la Espera. Y voy a comentar brevemente. Visitamos Malvinas en este archivo, y es Malvinas contado a partir del registro fotográfico que los mismos soldados hacen al ir a la guerra, ¿no? Es la guerra contada en primera persona. Wow. Es un archivo muy conmovedor. Nos cuenta una guerra cercana. En un primer relato de esa guerra hay imágenes donde todavía los mismos soldados no saben muy bien cuáles son esas escenas futuras, inmediatas de la guerra, de la inminencia de la muerte, ¿no? Imágenes cotidianas. Es muy importante acá la noción de la primera persona. Y es extraordinario el trabajo que hacen Martín y Diego, porque hacen un trabajo de artesano, vienen haciendo a lo largo de los años en la construcción. Ellos construyen este archivo, van a la búsqueda de este archivo, visitando a cada uno de los sobrevivientes, de los excombatientes, entrevistándolos, registrando, fotografiando las fotos que ellos lograron traer en muchos casos de la guerra.
Y bueno, todo ese proyecto tiene, como vengo diciendo, distintas aristas, tiene un pie en donde se hacen actividades educativas, donde se promueve la reflexión sobre la guerra en las escuelas, está publicado un fotolibro, se hace un mural a partir de una intervención que propone Zafarrancho Ediciones. Bueno, es un archivo en formación, en crecimiento, de divulgación, de reflexión. Otra vez, como decíamos hace un increíble esa momento, imagen, con una ¿no? gran importancia, obviamente en la memoria de todos nosotros, en la memoria colectiva. Y es un proyecto muy interesante porque, por un lado, está producido por 2 fotoreporteros que tienen aproximadamente nuestra edad, pero que es un proyecto que, digamos, mira hacia el pasado y rápidamente se dirige hacia el futuro, sobre todo en estas actividades educativas que viene proponiendo Memorias de la Espera, ¿no? Bueno, ese es el segundo testimonio, el segundo archivo que visita el documental, La materia del tiempo. Y el último proyecto es una investigación que está llevando adelante la fotógrafa e investigadora Denise Labraga. Es una investigación que aún está en proceso. La investigación por el momento se llama Memoria material y vida social de las fotografías. Bueno, Denise viene teniendo un recorrido muy sólido en materia de investigación, de fotografía y de archivo. Y en este caso lo que ella hace es visitar un álbum fotográfico, escuchen bien porque es extraordinario, producido por la policía de San Pedro hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es un álbum fotográfico en donde lo que se hace es fotografiar, retratar a mujeres de San Pedro que eran trabajadoras sexuales. Mirá. Y que la policía hizo un registro, Un bueno. registro, claro, sí. Mirá lo que es eso, Para ¿no? control, Es una ¿no? locura. Y lo que tiene de extraordinario este álbum fotográfico es que es un archivo fotográfico realizado por un organismo del Estado, ¿no? Por las fuerzas de seguridad, podríamos decir, por la policía, Sí. pero que tiene una estética Eso te iba a decir, está alejada de la institución Mm. policial. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía la policía no tenía una estructura propia para realizar el registro fotográfico. Llamaban a un fotógrafo. Entonces, las mujeres eran retratadas en estudios fotográficos de San Pedro. Mirá. Ah, es una Y la maravilla. estética de los retratos responde a la estética del retrato de la época. Cada retrato de época. Sí, están completamente estetizados. Es extraordinario. Entonces, bueno, la época, en este momento, la fotografía se mueve en la estética de lo que se llamó las tarjetas de visita, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Claro. Entonces, es muy interesante porque es un sector, es un trabajo, ¿no? El de las trabajadoras sexuales invisibilizado, ¿no? Que muchas veces avergüenza a quien lo ejerce. Sin embargo, estas fotos, en alguna medida, pienso yo, vienen a dignificar Mm. a las retratadas, porque son retratadas como cualquier otra mujer, Claro. ¿no? Sí. Con poses elegantes, con poses propias de la época, en esos estudios, de esas formas totalmente estereotipadas, como se podría retratar a cualquier otra mujer, ¿no? Sí. Es increíble igual que digamos, el retrato tiene que ver con una especie de archivo policíaco para identificarlas, Claro, ¿no? Exacto. Es Sí, increíble. quizás justamente lo negativo de ese registro en aquella época se pierde en el tiempo. Sí, Y pero hoy no, lo que pero no encontramos del son- todo. no del Ahora todo. voy a Nos comentar encontramos una con- cosa que de alguna manera, bueno, hace como una relectura sobre este archivo, sobre esto que acabamos de mencionar, y tiene que ver con lo que fue sucediendo con el álbum a lo largo del tiempo, con el devenir físico del archivo. Es decir, este álbum fotográfico estaba en un edificio de San Pedro que luego pasó a ser un museo. Y entonces ese álbum fotográfico empezó a ser visitado por las personas que iban al museo. Claro. Y empezó a ser tocado e intervenido por el visitante.
Y muchas veces lo que sucede en esa intervención, en esa vida que cobran las imágenes en contacto con el público, es que se borronean los rostros de estas mujeres, Wow. como vimos, por ejemplo, en esta imagen. Claro. Entonces acá, bueno, cobra un nuevo significado. Claro. O ¿Qué lo arrancaban pasa? directamente, capaz. ¿Qué pasa con estos rostros? ¿Qué pasa con estas mujeres que fueron fotografiadas, que fueron vigiladas, que fueron nombradas? Porque están las fotos con los nombres, ¿no? Con la importancia que tiene, ¿no? Lo que se cifra en el nombre. Sí. ¿Y qué pasa con el acto social de quitar la marca del rostro? Sí. Entonces, en algunas imágenes perduran algunas partes del cuerpo, algunos detalles de los vestidos. En otras aparecen los rostros y en otras los rostros son quitados o borroneados. Entonces este proyecto de Denise, que ella fue muy generosa en formar parte del testimonio de la materia del tiempo, porque es todavía, como decía hace un momento, un proyecto en desarrollo el que está realizando y hay muchas preguntas que están abiertas, pero bueno, de alguna manera nos invita también a nosotros a hacernos estas preguntas y a pensar, ¿no? Con estas primeras imágenes que comparten la materia del tiempo, bueno, ¿cuál es ese rostro de las mujeres, ¿no? Que fueron trabajadoras sexuales? ¿Qué pasa con las actuales trabajadoras sexuales? ¿Qué pasa con los oficios que son invisibilizados y que nos avergüenzan, ¿no? ¿Qué relato podemos construir de todo aquello? ¿Y qué pasa con todo eso hoy, ¿no? A mí me hacía pensar rápidamente en un fotolibro que también reseñamos en este espacio, que se llama Brillo, que no sé si recuerdan, es un fotolibro realizado en el Alto, en Bolivia, Sí, en donde lo que se hace es fotografiar a los héroes del brillo, Sí, a me los acuerdo. lustrabotas. Sí. Un oficio también de alguna manera invisibilizado, en donde los mismos trabajadores se avergüenzan de ser lustrabotas y que, bueno, para poder contar este relato con cierta dignidad, el fotolibro lo que hace es apelar a convertir a aquel trabajador en un superhéroe y para ello lo que hace es cubrir el rostro, ¿no? Me hizo pensar en ese trabajo actual, ¿no? Bueno, varios archivos entonces los que son visitados en la materia del tiempo, realizado, como decíamos al principio de la columna, por Juan Pablo Tristán. También tuve la suerte y la felicidad de acompañar ¿no? dos de las tres entrevistas. Fue una experiencia preciosa y hermosa, así que bueno, feliz, la verdad, de que llegue esta nueva edición del festival y volvemos a invitarlos al Ahí CCK, estás vos, haciendo la entrevista ahora. a compartir, a encontrarnos, a mirar. ¿En dónde Bueno, dijiste todo el lo Palacio que va a Libertad? suceder. ¿Cómo? ¿En el Palacio Libertades? En el ex CCK. Así es, Liberty se va a llamar ahora, ¿sabías, no? sí. Liberty Palace. Sí. Bueno, también como un acto de resistencia a este festival, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Y está bueno que esté ahí, ¿no? Ahí está, Flor. Sí, Está creo bueno que que sí, hayan hay logrado que que le den ocupar los el- espacios, claro, hay que por eso. resignificarlos. ¿Qué te parece? Claro que sí. Entonces Pero bueno. empieza mañana. Empieza mañana y termina el domingo y pueden visitar toda la programación en la página del ex CCK y también en la página del festival que es felifa.com.ar. Bueno, excelente. Excelente, Como Flor. siempre. Bueno, vamos Gracias. a tener que ir. Allí estaremos. ¿Vas a estar ahí? Sí, vamos a estar ahí, vamos a estar acompañando. Bueno. Excelente, como siempre. Bueno, gracias. Gracias, Flor. Gracias a vos.